Buenos días, hermanos. Quiero que por favor abran su Biblia en el Evangelio de Marcos, que en el capítulo 16. Gracias. Vamos a leer del verso 14 al verso 18. ¿Ya lo tienen? Dice el Evangelio, finalmente se apareció a los 11 mismos, a los 11 discípulos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vamos a hacer una oración. Señor, te agradecemos por este nuevo día que nos das. Un día, Señor, en el que hemos destinado, Señor, este día, hemos preparado, Señor, este día para alabar y bendecir tu nombre, Señor, en compañía de nuestros hermanos. Y te pedimos aún, Señor, que cuando vayamos a nuestras casas, vayamos alabando y bendiciendo tu nombre, que sea tu Espíritu Santo quien nos recuerde estas cosas. Ahora te pedimos, Señor, que sea también tu Espíritu Santo quien abra los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos entender y comprender, Señor, tu voluntad para con nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Esta parte del Evangelio de Marcos se conoce como la Gran Comisión. La Gran Comisión porque a partir del verso 15 está Jesús, Jesús ya resucitó. Jesús se reúne nuevamente con sus discípulos y les da una instrucción, una comisión precisa sobre lo que Dios quiere o lo que Jesús quiere que hagan sus discípulos. Quisiera preguntar si entienden lo que quiere decir un discípulo, lo que quiere decir la palabra discípulo. ¿Sí saben lo que es un discípulo? ¿Qué sinónimo podríamos usar de la palabra discípulo? Seguidor, ¿qué más? Aprendiz, alumno. Es decir, ¿y quiénes son discípulos de los que estamos aquí? Es decir, miren, a Jesús cuando estuvo en la tierra le decían maestro, ¿no? Porque él estaba enseñando las cosas que el Padre le había encomendado. Dice Jesús, por ejemplo, en una parte del Evangelio, dice: no crean que hago las cosas de mí mismo, sino lo que el Padre me ha dado, eso es lo que yo hago. Todas las cosas que el Padre me muestra, esas son las cosas que yo hago. Y entonces Él vino a darnos salvación y nos constituyó en discípulos de Él, es decir, somos aprendices, somos alumnos, somos gente que está aprendiendo de las enseñanzas que Él de continuo nos da. Y si Él nos está diciendo que está a punto de partir, está a punto de ir al cielo y nos da una comisión, esa comisión es dada a los que son alumnos, a los que somos discípulos de Él, a los que somos aprendices de Él, estamos aprendiendo. Y entonces esta comisión, ¿en qué consiste? ¿Alguien me puede decir en qué consiste la comisión? Fíjense lo que dice el verso 15. Y les dijo: id, ¿por dónde? Por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Yo quisiera que desmenuzáramos estas cosas que está diciendo Jesús, porque dice: id por todo el mundo. Algunos de nosotros dicen: no, pues ya empezamos mal porque no tengo dinero como para comprar un boleto a África o a Europa. Pero ¿en qué consiste todo nuestro mundo? Depende de qué gente, de qué persona estemos hablando, porque en eso consiste el mundo de la gente. Ajá. Hay algunos a los que Dios les da un llamamiento especial. Por ejemplo, han escuchado de los 5 ministerios que menciona el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Ok, uno de los ministerios es el de apóstol.
La palabra apóstol quiere decir enviado, es decir, una persona a la que a lo mejor vive en África o vive en México o vive en los Estados Unidos y le da una encomienda especial de ir a un lugar determinado. Y si le da esa encomienda de ir a un lugar determinado, le va a dar también ¿qué? El recurso o los recursos para ir. Hay gente que se prepara desde mucho tiempo antes, quizá aprendiendo idiomas, porque ¿de qué te sirve que te nombre apóstol y que te mande a Francia si no sabes hablar francés? O sea, es una serie de cosas que deben de cumplirse para poder tener el ministerio de apóstol. Pero no quiere decir que, yo me voy a preparar para que me mande a África, ¿no? Pero muchas veces todos los que somos discípulos decimos, no, pues ir por todo el mundo quiere decir salir de mi casa. Y yo creo que no necesariamente quiere decir salir del lugar en donde estás, sino nosotros tenemos un mundo, es decir, un lugar, un ambiente en el cual nos desarrollamos, en el cual nos desempeñamos, y eso viene a ser constituido nuestro mundo. Cuando dice Jesús, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, por ejemplo, uno que está estudiando en la universidad, ¿cuál será su mundo? Sus compañeros y qué más. Por ejemplo, estaba pensando ahorita en el caso de Itzel, ¿no? Que se fue de práctica 6 meses. ¿Será parte de su mundo ese lugar al que fue, el hotel al que fue, los compañeros con los que fue? Y cuando nos vamos de vacaciones o cuando en la escuela nos vamos de práctica, ¿será parte de nuestro mundo? Y las señoras que están en su casa atendiendo a sus hijos y a su marido, ¿cuál será su mundo? Todo el mundo en donde se desempeñan. Por ejemplo, no sé si tienen esas señoras su marchante del pollo en el mercado, o a lo mejor tienen un lugar en donde van a comprar el pollo, o un lugar en donde compran el pan, y será esa parte de su mundo. Y la comisión de Jesús, la orden de Jesús es ir por todo él, ¿y qué? Y predicar el Evangelio. ¿Qué quiere decir la palabra predicar? La palabra predicar quiere decir publicar, hacer patente y claro algo. La palabra predicar quiere decir que hagamos patente algo. ¿Qué es lo que vamos a hacer patente en el caso de los que somos discípulos? Fíjate, todos pensamos que lo que tenemos que hacer patente es un mensaje de Jesús, pero creo que lo más claro es que hagamos patente que el mensaje de Jesús ha cobrado vida en medio de nuestra propia vida. No sé si me estoy dando a entender. Es decir, empezamos a complicarnos acá. Es que yo no entiendo, es que yo no sé cómo enseñar, es que yo no sé esto, pero no se trata tanto, no estoy diciendo que no se trate, estoy diciendo, no se trata tanto de enseñar, sino de hacer patente el mensaje que yo he creído en mi vida. Por ejemplo, ¿será correcto que si yo soy un despachador de pollo, dé kilos de 800? No estoy haciendo patente si yo doy kilos de a 100 de a kilo. ¿No lo estaré haciendo patente que yo creo que Jesús vino a transformar mi vida? ¿No será que yo hago patente si yo tengo mi panadería a la cual yo voy a comprar permanentemente, que yo me comporte como un hijo de Dios y que le diga alguna cosa que haga patente que Jesús ha transformado mi vida? No sé si me estoy dando a entender. Si yo me doy a conocer con el de la panadería porque me deshace las chilindrinas y le echo pleito, ¿estaré haciendo patente que soy un hijo de Dios? Pero si me deshace esta persona las chilindrinas y me comporto como un hijo de Dios, puedo hacer patente a través de mi comportamiento que soy un hijo de Dios. ¿Queda claro? Sí, sí. El ir por todo el mundo y predicar el Evangelio no es solamente el hecho de predicar, sino el hecho de hacer manifiesto un comportamiento en mí, de algo que yo he creído. Pero la comisión de Jesús va más allá, no es solamente un comportamiento, el comportamiento es lo número uno que debo de hacer manifiesto.
Porque si yo le reclamo al de las chilindrinas, óigame, ¿cómo uno se da cuenta que es una chilindrina y que se deshace el pan? Y a mi marido le gusta meterlo en el chocolate así bien caliente, ya todo hecho pedazos, ¿cómo cree? Y después le quiero compartir el evangelio. ¿Hay compatibilidad entre mi comportamiento y el mensaje que yo quiero dar? Porque qué tal si primero le echo pleito y después me entero que este hombre o esta mujer tiene una gran necesidad y quiero compartirle el evangelio. ¿Será factible que este hombre o esta mujer me crea por el comportamiento previo? Esta es parte de la comisión que el Señor nos da. Dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aquí no dice, fíjense que esto es muy importante. Lo primero sería el testimonio, pero lo segundo no está hablando de que necesitamos tener un conocimiento de maestría o de doctorado en el evangelio, ni el haber tomado un curso para poder predicar. Esto lo vamos a ver más adelante. Verso 16 dice, el que creyere y fuere bautizado. Fíjate que no dice el que fuere convencido. ¿Qué es lo que dice? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí no se trata de convencer. Muchas veces nosotros mismos nos limitamos porque estamos pensando que no tenemos el conocimiento necesario para convencer a la otra persona. Y la predicación del evangelio no se trata de conocimiento para convencer, se trata de palabras para que el otro pueda creer. Yo pregunto, y lo podemos tomar como ejemplo en nosotros mismos, ¿quién de nosotros fue convencido? Cuando digo convencido, es como las matemáticas, que por ejemplo, para resolver una ecuación de segundo grado hay una fórmula, y esa fórmula se tiene que demostrar. Primero deducir y después demostrar. Y yo quiero preguntar, ¿quién de los que está aquí fue convencido? Es decir, que a base de una demostración se llegó a convencer a esa persona. No fue más bien que creímos que había muerto alguien por nosotros para limpiar todos nuestros pecados y lo creímos, mas no fuimos convencidos, demostrados de que eso era así. ¿Sí me estoy dando a entender? Cada uno de nosotros creyó, no fue convencido. ¿Sí te das cuenta? Los que estamos aquí, yo creo que la gran mayoría creyó y por eso fue salvo, no porque hubiera sido convencido por el mayor conocimiento del que le estaba compartiendo. Se trata de creer, no de convencer. Por eso Jesús dice, yo te estoy dando a ti una comisión. Esta comisión es ¿qué? Ir y ¿qué? Y predicar el evangelio. Lo que yo estoy poniendo entre paréntesis es, debes de tener un testimonio primero para que la gente te pueda creer cuando predicas. Pero cuando prediques, no trates de convencer. Tú tienes que esparcir. Fíjate, aquí podemos hacer un uso de la parábola del sembrador. Siempre se me ha hecho que este sembrador parece que era medio tonto. Porque si tú tienes semilla y tienes un terreno, ¿quién de nosotros va a esparcir la semilla sobre la roca? ¿O quién de nosotros va a esparcir la semilla sobre el camino? ¿No lo esparcirías más bien sobre el terreno? Sobre un lugar en donde sabes que va a ser enterrada la semilla, va a morir y después va a volver a nacer para llevar mucho fruto. Pero si te das cuenta, este sembrador lo que hace es que arroja la semilla por todos lados, de tal manera que una parte cae en el camino, otra parte cae en roca, otra parte cae en un lugar de tierra en donde hay plantas que van a crecer juntamente con la semilla y la van a matar, y solamente una parte cayó en buena tierra. Esto es a lo que se refiere Jesús cuando dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio, ¿a quién?
Porque tú tienes que arrojar la semilla, no para convencer, pero tienes que arrojarla en todos lados. Y, ¿cómo decir esto? Dependiendo de la voluntad que tenga cada persona, es el tipo de terreno que va a ser manifiesto que es. ¿Sí me doy a entender? No depende de mí, depende de que yo predique y quién sabe qué es lo que vaya a hacer aquella persona que está oyendo con la palabra que le estoy predicando. ¿Me estoy dando a entender? Por ejemplo, fíjate lo que dice. Dice, una parte cayó en roca. ¿Qué ventaja tenía que hubiera caído en roca? Que la semilla inmediatamente trata de echar raíz. Pero la dureza del corazón de la roca impide que penetre la raíz y que lleve fruto. Dice, va a salir el sol y la va a quemar de inmediato, porque como no tiene profundidad la raíz en la roca, va a morir. Otra parte dice, cayó junto al camino, pero las aves de los cielos se la comieron. Dice, esa es la gente que oye la palabra, pero el primer problema, viene la paloma y se come la semilla, no le dio oportunidad de que echara raíz. La segunda fue la de la roca, la tercera fue la que cayó entre espinos. Dice, empieza a echar raíz, pero como también está la mala hierba, al primer problema que tiene, el problema ahoga a la planta. Pregunto, ¿en cuál de estos tres, o aún en el cuarto, el sembrador convenció al otro? Pregunto, en ninguno, en ninguno. Lo que nosotros tenemos que hacer es echar la semilla, y el terreno es la actitud que guarde para con la palabra el que escucha la palabra. Y la cuarta parte dice, es la que cayó en buena tierra. Dice, la que echa raíz, y tú crees que no tenía problemas de que hubiera quizá mala hierba. ¿Cuál es la labor de un campesino una vez que ha sembrado? ¿Siembra, la riega y se va? ¿O tiene que estar cuidando la planta de que la mala hierba que crece sea quitada, sea limpiada? Y si le viene una plaga por ahí, no le va a echar algún polvito, no le va a echar algo para matar a la plaga. Esa es la labor de la gente que está alrededor, pero mi labor como receptor de la palabra es creer lo que estoy oyendo, no ser convencido, porque yo creí lo que oí, pero no fui convencido. Por eso dice Jesús, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. No, repito, no el que fuere convencido. ¿Qué impedimento hay entonces para que yo predique? O en otras palabras, ¿por qué no predicas? Y entonces empezamos a ponernos pretextos. Es que yo no sé. Es que yo no tengo conocimiento. Es que me da miedo. Es que necesito que vaya alguien que sepa por si me empiezan a hacer preguntas. ¿Quién está hablando de convencimiento? Estamos hablando de que el que creyere y fuere bautizado será salvo. No se trata de convencer, se trata de predicar para que el que oiga y crea sea salvo. ¿Te das cuenta de la diferencia que hay? Dice, ¿por qué es importante predicar? Verso 13 de Romanos capítulo 10. ¿Por qué es importante predicar? ¿Ya tienen Romanos 10? No, 10, capítulo 10, verso 13. La pregunta es, ¿por qué es importante predicar? Dice, verso 13, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Verso 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Te das cuenta? ¿Por qué es importante? Fíjate, la cuestión para la salvación es que el que invoca el nombre del Señor, ese es salvo. ¿En dónde habla aquí de conocimiento del predicador? ¿En dónde habla aquí de que el predicador se debe de saber no sé cuántas preguntas o saberse de memoria cuántos capítulos o leer todos los días la Biblia? ¿En dónde habla de la capacidad del predicador? Dice, el que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo va a haber gente salva si no hay quien les predique? Fíjate lo que dice, ¿cómo es el razonamiento del apóstol Pablo? Dice, ¿cómo pues van a invocar el nombre del, cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán? Fíjate, la palabra clave es creer. Y luego dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cuál es? ¿Te das cuenta que es una cadena? Si la leemos al revés es, debe de haber un predicador, debe de haber alguien que crea y debe de haber alguien que invoque. ¿Sí o no? Ajá. Pero si no hay un predicador, ¿cómo se va a desencadenar, valga la redundancia, la cadena? Está hablando de capacidad, de certificados, de doctorados, de licenciaturas en teología. ¿De qué está hablando? De voluntad para que se predique. Porque si dependiera de conocimiento, de reconocimiento de licenciatura, de teología, de bachilleratos en teología o de lo que fuera, entonces la obra no sería de la fe, sino sería del que predica en base al conocimiento que tiene. Pero no se trata de que tengas conocimiento, sino se trata de que tengas la voluntad de predicar. Repito la cadena. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? La gente no puede creer porque no ha oído. Y luego dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Tiene que haber un predicador para que puedan oír. Y para que oyendo, ¿qué? Crean. Y creyendo, invoquen. ¿Qué quiere decir invocar? Tengo una prima que se casó y después de unos años se divorció. Y bueno, pues yo dejé de ver a mi prima y a su marido muchísimos años. Y una vez llego con ella y le digo, hola Guillita, estábamos platicando, le digo, oye, ¿qué es de Pedro? Y me dice, no lo invoques, ¿no? O sea, terminó de pleito con el marido y le digo, oye, ¿qué fue de Pedro? ¿Qué es de Pedro? Dice, no lo invoques, o sea, no sea que vaya a venir, no sea que se vaya a aparecer, ¿no? Pero ¿qué quiere decir la palabra invocar? Bueno, invocar, según el diccionario, es lo siguiente, dice, es lo que conocemos actualmente como esto es comentario mío, es lo que conocemos actualmente como aceptar al Señor. Fíjate, la palabra habla de invocar, no de hacer una oración para aceptar al Señor. Esto ha cambiado a lo largo del tiempo. La palabra correcta para que sepamos si una gente es salva o no es salva es que esa persona invoque el nombre del Señor. ¿Cuál es el nombre del Señor? Jesús. No, Jesucristo es el título con el nombre. ¿Cuál es el nombre del Señor? Jesús. ¿Y qué quiere decir Jesús? Salvador. Cuando yo invoco, quiere decir llamar, invocar quiere decir llamar adentro. Y cuando yo invoco el nombre del Señor, estoy diciendo, necesito a alguien que venga a salvarme. Jesús Salvador, ven a mi vida.
ven y límpiame de mis pecados conforme a lo que oí del Evangelio. Conforme a lo que dice este predicador, lo he oído, lo he creído y yo te llamo adentro. Estoy aceptando tu ofrecimiento de salvarme. Eso es lo que dice el que invocar el nombre del Señor. Invocar quiere decir lo siguiente según el diccionario: demandar ayuda mediante una súplica vehemente. ¿Ayuda en qué sentido? De salvación, porque el nombre del Señor es Salvador. Acogerse a una ley, costumbre o razón, eso también es invocar. Y llamar adentro, invitar a que entre. Eso es invocar. Dice, el que invocare el nombre del Señor, ¿y cuál es el nombre del Señor? Salvador, será salvo. La pregunta es, ahora, ¿por qué se predica tan poco actualmente? ¿Por qué predicamos o no predicamos casi nada o nada? Bueno, lo que yo creo, y eso es una cosa personal, es que creemos que nos falta preparación, o que creemos que tan solo es esto para los ministerios, para la gente que ha sido llamada a ejercer un ministerio. Pero no, yo hablé al principio de que no se trata de conocimiento, se trata de voluntad. Entonces es más bien miedo a regarla o creer que no tenemos el conocimiento suficiente como para compartir. Dime, ¿qué conocimiento necesitarías para compartir la palabra? ¿Un doctorado en el Evangelio de Mateo? ¿Qué conocimiento? Ahí te va lo que necesitamos saber para compartir. Saber que somos pecadores, que por mí mismo no puedo quitarme un solo pecado, que Jesús murió en la cruz para llevar mis pecados y que por tanto Jesús está dispuesto a limpiarme y que si yo invoco el nombre del Señor, soy salvo. Ese es el conocimiento que necesitas. Y si tú has sido bautizado, tú has creído en esto, ¿o no? Porque tú fuiste bautizado y lo manifestaste aquí delante de la iglesia. Cuando veniste a bautizarte, le hiciste manifiesto a la iglesia que tú estabas muriendo a tu vida pasada y que estabas naciendo una nueva vida porque Jesús había pagado por todos tus pecados. ¿En dónde está el doctorado? ¿En dónde está la licenciatura? ¿En dónde está la profundidad de conocimiento? No quiero decir que no busques el conocimiento, porque también hay otra parte en la Biblia que dice, mi pueblo pereció, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Nosotros, hablando a favor del conocimiento, quiero que separemos. Para predicar no necesito el doctorado, no necesito tanto conocimiento, pero sí necesito conocimiento para dar razón de mi fe. Porque cuando seamos perseguidos, ¿qué vamos a decir? No, pues yo creí, yo me bauticé porque me invitaron. Pero no vas a dar razón de tu fe. No vas a mantenerte en la fe y saber que no te van a hacer un examen. A ver, dime Romanos 15:18. No va a ser eso dar razón de tu fe. El dar razón de tu fe es que cuando quizá tengas una pistola o tengas el ofrecimiento de meterte a la cárcel, tú sepas que tienes una esperanza la cual está reservada para nosotros los que hemos creído, ¿en dónde? No saben cuál es su esperanza. En el cielo. Eso es dar razón de tu fe. No, es que mira, Romanos 15:18, el primer libro de Samuel, en el 2:14 dice esto. No necesariamente es esto, sino que tu fe debe de tener un ancla en una esperanza, es una certeza de que cuando se cumplan las cosas, tú vas a estar allá presente porque es una promesa del Señor, pero estás dando razón de tu fe en virtud de que, por ejemplo, los que morían en el circo romano, ¿tú no crees que esos sabían dar razón de su fe? Porque les decían, o dices que Jesús
no es el Señor y el único Dios que vas a adorar va a ser a César. Y ellos decían, dando razón de su fe, decían, si yo reconozco que César es Dios y niego a mi Señor, el Señor me va a negar cuando yo esté ante su presencia. Y si yo muero reconociendo que Jesús es mi Señor, me está guardada en el cielo una promesa de vida. ¿No es eso dar razón de tu fe? Es decir, el conocimiento que se te predica en la iglesia es para que puedas dar razón de tu fe. Es que sepas en qué estás anclado, en qué cosa estás cimentado, para que sepas dar razón de tu fe. Pero no es convencimiento para convencer al otro para que acepte al Señor. Es que la fe también es racional porque tiene una razón de ser, valga la redundancia, en lo que yo creo. Pero para predicar a otro no necesitas convencerlo. ¿Sí me estoy dando a entender en la diferencia? Para predicar no necesitas ser doctor en ciencias. Pero para dar razón de tu fe debes estar anclado en la palabra. Y debes de saber que hay promesas y que esas promesas no las vemos ahora, pero son ciertas cuando estemos allá en el cielo. Es una diferencia. No estoy diciendo menosprecia el conocimiento, no. Cada uno de nosotros debe de tener conocimiento para dar razón de nuestra fe para con nosotros mismos. Pero para predicar la palabra no necesitas doctorado en fe, ni doctorado en el Evangelio de Mateo, ni nada de eso. Tú tienes que dar razón de tu fe para afianzarte en el Evangelio mismo. Ahora bien, Primera a los Corintios capítulo 1, versos del 18 al 31. Esto es algo que está razonando el apóstol Pablo y dice lo siguiente, dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Cuando tú quieres convencer con sabiduría de palabras a la gente, haces vana la cruz de Cristo. Sí, 1:18. El apóstol Pablo dice, mira, a mí el Señor Jesús no me envió a bautizar. Y empieza él a dar una serie de personas a las que él ha bautizado. Y dice, si he bautizado a algún otro no me acuerdo. Lo más importante para con el llamamiento de Pablo fue el hecho de predicar. Y nos va a decir cómo era la predicación que hacía el apóstol Pablo. Pregunto, ¿tú crees que el apóstol Pablo tenía mucho conocimiento? O sea, cuando él habla de su testimonio dice, yo soy fariseo de fariseos, ¿no? Irreprensible en cuanto a la ley. O sea, este cuate había sido instruido a los pies de Gamaliel, que era un maestro muy reconocido en su época. O sea, este hombre tenía mucho conocimiento. Pero el verso 18 te dice lo siguiente, en otras palabras. Te está diciendo, yo no le predico a la gente en base a mi conocimiento, porque si yo en base a mi conocimiento le predicara a la gente, resulta que hago vana la cruz de Cristo. ¿Qué quiere decir vana? Sin importancia. Dice, yo hago vana la cruz de Cristo, es decir, la hago sin importancia si yo convenzo a la gente. Porque entonces no es por fe, sino es por convencimiento. Vamos a ver lo que dice más adelante. Verso 10, perdón, ese fue el 17. Verso 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Fíjate bien, dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Hubo una ocasión en que el apóstol Pablo estuvo en Atenas. Y Atenas se caracterizaba porque era una ciudad de mucho conocimiento. Los grandes filósofos griegos, pues bueno, tienen su raíz en esta región.
Y entonces dice que se empiezan a amontonar alrededor de Pablo porque dice que Pablo estaba recorriendo la ciudad. Y entonces dice que vio una estatua, bueno, veía estatua que para el dios X, para la diosa X, muchos dioses había. Pero en eso veo una estatua que dice, que le llamó particularmente la atención porque decía al Dios no conocido. Y entonces el apóstol Pablo dice, yo vengo a hablarles a ustedes de este Dios no conocido. Dice, veo que ustedes son muy religiosos en todo y que ponen mucha atención y que no sé qué. Y entonces Pablo les empieza a hablar de ese Dios conocido. Y a la hora que llega al punto en el que este Dios no conocido, que es Jesús, murió, y después resucitó, ahí fue donde la puerca, como dicen, torció el rabo. Porque los griegos no creían que fuera posible que alguien muriera y resucitara. Y entonces le dijeron, Pablo, estás loco. Estás loco lo que estás predicando, porque ¿cómo crees que va a haber alguien que va a morir y que va a resucitar? Ellos querían ser convencidos. Pero cuando llegó algo a su mente que no era lógico según ellos, que alguien muriera y resucitara para llevar nuestros pecados, ahí ya no lo escucharon y lo dejaron hablando solo. Se fueron. Fíjate lo que dice. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Cuál es esa palabra de la cruz? Pues el hecho de que Jesús murió y resucitó, y dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Cómo crees que va a haber alguien que muera en mi lugar, que lleve todos mis pecados? Estás loco. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Nosotros hemos creído en el poder de Dios, de que Él lleve todos nuestros pecados en la cruz y que nosotros seamos limpios. Pero cuando alguien oye de esta cosa y dice, eso no puede ser posible, es locura y por tanto ese hombre o esa mujer se va a perder. Pablo no trató de convencerlos. Pablo simplemente esparció la semilla. Dice, verso 19, él está hablando no para que prediquen con doctorado, sino simplemente para que prediquen. Verso 19 dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Entonces pregunta el apóstol Pablo y dice, ¿dónde pues está el sabio? ¿Dónde está el escriba? El escriba era un conocedor muy profundo de lo que dice la palabra de Dios, pero solamente en cuanto a lo que dice, no en cuanto a lo que dice para vivir. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Verso 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. He de confesarte que no entiendo muy bien esto, pero parece que hace una división. Fíjate, los judíos, antes de que viniera Jesús, no predicaban. No había evangelistas. Lo que dice la ley, es que si un extranjero viene y quiere vivir conforme a ti, es decir, conforme a los ritos judíos, aceptan. No hagas distinción en él. Pero no había gente que fuera a predicarles para que se convirtieran al judaísmo. ¿Sí me doy a entender? Entonces dice, Dios lo quiso hacer a una manera en donde hacía manifiesta su sabiduría. Dice, pero ya que la gente no quiso entender esto, entonces Dios cambió el modo y le plació a Dios que la gente ahora se convirtiera mediante la locura de la predicación. Entonces ahora Dios le ha dado una nueva oportunidad al mundo en la cual la gente se debe de convertir en base a la locura de la predicación, pero la predicación no debe de ser en base a mucho conocimiento, sino en base a que tú simplemente esparzas la semilla.
¿Te das cuenta? No es por el mucho conocimiento, porque por eso Pablo dice lo siguiente, fíjate lo que dice. Verso 22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Es decir, los judíos decían, bueno, ya oí tu predicación, pero ahora hazme un milagrito para que yo te crea. Y entonces no era por fe, sino era para que ellos fueran convencidos. Y dice, y los griegos buscan sabiduría, pero a la hora que el apóstol Pablo les dijo que Jesús había muerto y resucitado, lo tiraron de a loco. Verso 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Poder de Dios para qué? Para llevar nuestros pecados y hacernos salvos. Y sabiduría de Dios, ¿por qué? Porque así le plació o le plugo a Dios el hacer las cosas. Verso 26 dice, pues miren hermanos, vuestra vocación, que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Es decir, si tú volteas a ver aquí al tipo de gente que somos, a ver, ¿quién tiene un doctorado en ciencias ocultas? ¿En matemáticas avanzadas? ¿Un doctorado en biología? ¿Cuántas maestrías hay aquí? ¿Alguien que tenga maestría? ¿Te das cuenta que somos gente de a pie? ¿Sí te das cuenta? Que no somos grandes conocedores, que no tenemos gran conocimiento, sino que hemos creído simplemente y no nos ha sido demostrado, es decir, no pedimos demostración. ¿Te das cuenta? Dice, continúa el apóstol Pablo y dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Es decir, aquí no hay marqueses, ni príncipes, ni reyes, ¿no? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Nosotros éramos lo mejor del mundo? ¿No fuimos muchos de nosotros menospreciados o comparados con nuestros hermanos o comparados con nuestros primos o comparados en el trabajo, que éramos de lo peor? Bueno, esto que éramos nosotros de lo peor, nos escogió Dios para avergonzar a los otros que eran mejores que nosotros. ¿Me estoy dando a entender? Porque, bueno, ya no me quiero meter porque ya me prendieron el foquito rojo. Dice, verso 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es decir, para que no digas, no, Señor, yo te fui bien fácil porque yo tenía un doctorado. Yo era el mejor portado de mi salón. Yo nunca le di problemas a mi mamá. Yo nunca robé nada. Yo nunca me emborraché. Yo nunca. Entonces, pues dice, no, sino a lo vil del mundo. A lo peor del mundo escogió Dios. ¿No? No por el conocimiento, nuevamente, sino porque creímos al mensaje de la cruz. Verso 30, mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Por quién estamos en Cristo? Por Dios. Para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Es decir, no vamos a llegar y le vas a decir, no, Señor, es que yo fui bien obediente. Yo me sabía la Biblia de memoria. Es más, yo me sabía más versículos que cualquier otro en mi iglesia. No. Si nos vamos a gloriar de que fuimos salvos, nos vamos a gloriar en Dios. Por eso dice el libro del Apocalipsis que cuando estemos ante la presencia de Dios, Dios nos va a dar coronas. Dice que nos va a dar unas coronas. Pero dice que nos vamos a quitar las coronas y que se las vamos a aventar a los pies del Señor y le vamos a decir, no gloria a nosotros no, Señor, sino a tu nombre sea la gloria, porque estamos aquí no porque nos costó mucho trabajo, a ver unos Kleenex de tanto que sudé en la tierra para llegar, porque me costó mucho trabajo, no, sino fue por la obra del Señor.
Por eso es que dice que vamos a arrojar las coronas a los pies del Señor para decir, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea la gloria. Entonces, ¿qué pues haremos? Nosotros lo que tenemos, este razonamiento del apóstol Pablo, lo único que viene a decirnos es lo siguiente. Tienes que predicar no en base al conocimiento, no por el conocimiento, porque tú no eres salvo por el conocimiento, por lo mucho o poco que sepas, sino que tú tienes que predicar el evangelio como te ha sido dado de gracia, es decir, regar la palabra. No eres salvo por el mucho conocimiento o poco conocimiento que tengas, sino por la gracia del Señor. Y nosotros tenemos que ser cumplidores de la comisión que el Señor nos ha dado. Y la comisión que el Señor nos ha dado es que vayamos por todo el mundo y que prediquemos el evangelio a toda criatura. No depende de nosotros, depende de que el que oye crea. Y no depende nuevamente de nosotros. Lo que sí depende de nosotros es que prediquemos. Porque si no hay quien predique, ¿cómo va a haber quien oiga? ¿Y cómo va a haber quien oiga? Para que puedas creer necesitas oír y necesita haber un predicador. Eso depende de nosotros y eso es culpa de nosotros si no lo hemos hecho. El hecho de menospreciarte o de no entender que no necesitas el conocimiento doctrinal, el conocimiento profundo de maestrías, de doctorados para que prediques. Pero tienes que predicar el evangelio. Tenemos que predicar el evangelio. Y tenemos que vencer nuestros miedos y nuestros temores y dar testimonio a todo el mundo. A todo el mundo tenemos que dar testimonio. Vamos a ponernos en pie. Señor, te queremos pedir perdón, Padre, porque estoy seguro que habemos muchos aquí, Padre, que no hemos hecho la predicación de tu evangelio, Señor, porque hemos creído que necesitamos tener el conocimiento, Señor, los doctorados, los certificados, quizá para predicar tu evangelio, Señor, pero espero, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien nos venga a aclarar estas cosas y que podamos de ahora en adelante hablar de tu sacrificio en la cruz sin temor, Señor, a ser reconvenidos o quizá de que no podamos convencer a la gente, Dios. El apóstol Pablo dice que él no predicaba en base a conocimiento para no hacer vana la cruz de Cristo, Señor, y te pedimos que esto mismo hagamos nosotros, que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, Señor, a toda criatura, Señor, a todas las personas, para que tú seas el que obres tu voluntad, Señor, en sus vidas. Como dice el apóstol Pablo, Señor, de los que estamos aquí, no muchos son nobles, Señor, no muchos tienen conocimiento, no muchos tienen, aún en cuanto al mundo, Señor, licenciaturas o maestrías o doctorados, Señor, sino que al huir del mundo, Señor, has escogido para que prediquemos tu palabra, Señor. Queremos ser gente que cumpla tu llamado, Señor, a predicar tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos que nos fortalezcas en esto, Señor, en esta necesidad. Amén.